Hola, ¿cómo están? Soy Julio Gambina desde la Argentina para el Sistema de Comunicaciones del SME, el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y el tema es comentarles de alguna manera la situación latinoamericana en una semana muy especial. Esta semana se cierran los actos electorales en Bolivia. El próximo domingo 20 hay elecciones en Bolivia. Es un tema estratégico el resultado electoral en Bolivia, no solo para Bolivia, sino para los pueblos de nuestra América. Dicho esto, en un momento donde el pueblo ecuatoriano movilizado, no solo el movimiento indígena, el movimiento popular, los trabajadores movilizados, confrontaron fuertemente con la estrategia del ajuste acordado con el Fondo Monetario Internacional por el gobierno de Lenín Moreno, al punto que el gobierno ecuatoriano tuvo que dar marcha atrás en los decretos del ajuste, de los incrementos de los combustibles, y de alguna manera la lucha continúa en Ecuador para reivindicar las demandas del movimiento popular social del Ecuador, pero también un momento donde el pueblo haitiano ha recrudecido la presión para la renuncia del gobierno, un tema que viene desde muy lejos, pero que ha recrudecido en las últimas semanas, en los últimos tiempos, con fuertes movilizaciones. Y las elecciones bolivianas son un tema muy importante y antesala, si se quiere, de las elecciones próximas en Argentina y en Uruguay. 7 días después de Bolivia, se verá si el gobierno de Macri finalmente es derrotado, tal como aconteció en las elecciones primarias, obligatorias, simultáneas, realizadas el 11 de agosto pasado. Se acaba de realizar en estos días el primer debate televisivo y se muestra a un presidente, Mauricio Macri, un emblema de la derecha argentina, latinoamericana, mundial, que ha tenido el apoyo directo de Donald Trump, el gobierno de los Estados Unidos, en un intento de que un gobierno de la derecha elegido en elecciones sea la punta de lanza para la estrategia de la política exterior estadounidense, que tiene que ver con la agresión sobre Venezuela, sobre Cuba y, por cierto, en la medida que pueda, sobre Bolivia. Bolivia da menos elementos para que se avance con una política injerencista por la relativa estabilización de la economía boliviana. Remito a una inflación anual de menos de 2%, que si la comparamos con la de la Argentina, de una inflación para este año 2019 del 55 al 60%, muestra lo que representa un gobierno de derecha como el de la Argentina en una situación de estancamiento, de fuerte inflación que afecta los derechos, la calidad de vida, la condición de vida de la mayoría de la población en la Argentina. Bueno, Bolivia es la contracara, con estabilización de la economía, con una bolivianización del sistema financiero. Por eso decimos que es muy importante lo que se juega en Bolivia el 20 de octubre próximo, o lo que se juega en la Argentina y en el Uruguay el 27 de octubre. Muchos habían dicho en nuestra América hace muy poco tiempo que se había acabado el tiempo del cambio político en la región, que de cara a la iniciativa política del imperialismo de Estados Unidos había llegado a un fin estos avances de gobiernos llamados progresistas, de izquierda, muy matizados, por cierto, porque no es lo mismo una Cuba que lucha por el socialismo o una Venezuela que se proponía el socialismo o una Bolivia que se proponía la sociedad del vivir bien, tal como sostiene en su constitución, con un gobierno argentino, uruguayo o brasileño que no proponía el cambio de estructuras y apenas si sostenían una lógica de capitalismo normal, de capitalismo serio. Pero igual el discurso hegemónico, crítico
de las políticas dominantes en los años 80, en los años 90, de aquellas que se impulsaron bajo el consenso de Washington, hacía que Estados Unidos no estuviera muy a gusto con estos gobiernos críticos en el discurso, por lo menos, de las políticas neoliberales. Por eso los golpes de Estado en nuestra América, el golpe de Estado en Honduras, en Paraguay, en Brasil, la prisión de Lula para impedir el triunfo electoral y favorecer así la llegada de un amigo de los Estados Unidos, como es el caso de Jair Bolsonaro. La dupla Jair Bolsonaro-Mauricio Macri en Brasil y en Argentina era un mecanismo muy interesante para la política exterior estadounidense de poner a Sudamérica al servicio de esa política exterior de Estados Unidos. Por eso se entiende el préstamo del Fondo Monetario a la Argentina por 57.000 millones de dólares. Un préstamo imposible de pagar por la Argentina. Y uno dice, ¿cómo es que el Fondo Monetario pudo otorgar un préstamo a un país que no podía devolverlo? Bueno, es que el tema no era que Argentina devolviera ese préstamo, sino que Argentina pudiera darle condiciones al gobierno Macri no solo para estar 4 años, sino estar 8 años. Y de ese modo tener un país que empujara desde el sur de América la política exterior de Estados Unidos. Bueno, eso ha fracasado y ha fracasado por la movilización popular, algo que no cuentan las clases dominantes de los distintos países de América Latina o de los países del mundo, es que en la economía intervienen los organismos internacionales, intervienen las corporaciones transnacionales, intervienen los estados en defensa de sus intereses, pero que también están los pueblos, que con su lucha obstaculizan las estrategias de dominación. Bueno, eso es lo que ha favorecido el proceso de cambio económico, político, cultural en Bolivia y que se juega el próximo domingo 20 con la continuidad de Evo Morales en el gobierno y el destino de Bolivia. Y lo que va a acontecer en la Argentina y en Uruguay el próximo 27 de octubre. Por eso es muy importante para la lucha actual del pueblo ecuatoriano, para la lucha actual del pueblo de Haití, para la lucha actual de los trabajadores en México y las expectativas que hay en México por avanzar en una dinámica transformadora. Yo me animaría a decir para cambiar la dinámica de la política en toda la región latinoamericana y caribeña y hacer realidad la perspectiva de la emancipación social de los pueblos. Bueno, en procesos electorales se juega en estas horas. Procesos electorales de Bolivia, de Argentina y de Uruguay que contactan con esa victoriosa lucha popular del movimiento indígena y el pueblo del Ecuador, en consuno con la lucha del pueblo de Haití. Por eso estas luchas son muy importantes para afirmar una perspectiva de cambio en la región que por mecanismos electorales esperemos se consoliden próximamente en Bolivia, Argentina y Uruguay. Hasta la próxima. Radio.